Muy buenas. Elena Álamo González nació en Las Palmas de Gran Canaria el 18 de febrero de 1981. No por ello deja de sentirse de Agaete, ya que sus padres, José Manuel Álamo, ya fallecido, y Juana González, nacieron y vivieron hasta que se marcharon a residir a la capital en nuestro pueblo. Fue jugadora del Club Baloncesto Islas Canarias en el periodo comprendido entre 1992 y 2009. El palmarés deportivo de Elena durante estos 17 años es el siguiente: 6 campeonatos de España en categorías inferiores, 2 Copas de la Reina, 1 Copa de Europa, 2 subcampeonatos de la Copa de Europa, 2 subcampeonatos de la Liga Femenina, internacional en categorías inferiores, medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo de Almería de 2005 y deportista de alto nivel por el Consejo Superior de Deportes en 2006. Muy buenas, Elena. Muy buenas. ¿Qué tal está? Bien, muy bien. Antes que nada, queremos agradecerte que hayas aceptado realizar esta entrevista para Agaete Espacio Web. Nada, un placer. Vamos a comenzar hablando de, digamos, tu época escolar. Como decíamos, vivías en Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué colegio hiciste la educación primaria en aquella época? Al ladito de casa donde yo vivo, pues en el colegio Mesa y López. ¿En qué barrio vives? Vivo pues un poco en la zona de Guanarteme, Mesa y López, un poco por ahí, por esa zona. Un poco entremezclada, pues está como en medio de varias zonas, pero bueno, esa zona del final de Mesa y López, por ahí más o menos. ¿Y luego pasas al instituto también, al de Mesa y López? No, el instituto me fui, ya tenía que coger la guagua para ir, y en el Tomás Morales. Ajá. El Tomás Morales fui. ¿Y en esa época, Elena, en la que estuviste en el colegio, en el instituto, practicaste en algún momento baloncesto? Pues la verdad que muy poco. En el colegio prácticamente pues lo que hacía de educación física, pero no me llamó tampoco mucho la atención durante el colegio, la época del colegio. Fue un poquito más tarde, cuando ya, un poco por casualidad, la verdad, empecé a jugar y hasta que me retiré, pero... Eso fue contando con 10 años en un campus que hiciste en el Colegio Salesiano. Sí, fue un verano que yo me apetecía hacer algo de deporte. Mi hermana estuvo muchos años jugando al voleibol y a mí me gustaba pues verla, que ella iba a entrenar, que viajaba también, y no sé, me dio ese gusanillo de hacer algo parecido. A mí el voleibol no me hacía tampoco mucha gracia, entonces probé con el baloncesto. Empecé de casualidad, pues un verano me apunté en una especie de campus en los Salesianos, pues, y a partir de ahí fue cuando me gustó y empecé un poco a tomármelo más en serio. Y en esa temporada, en la 92-93, alguien del baloncesto Islas Canarias, del Club Baloncesto Islas Canarias, ¿te ve en ese campus, digamos, o algún entrenador que...? Fue realmente, yo estuve en el campus de verano de los Salesianos, y los entrenadores, era un campus realmente más bien para masculinos, porque los Salesianos son equipos masculinos. Habían niñas, pero realmente eran más masculinos que niñas. Entonces uno de los entrenadores me aconsejó que se me da bien, que lo hacía bien. Y entonces me habló del que era antes en su momento el Sandra Gran Canaria, que sí, que podía probar, a ver si me gustaba jugar allí, y fue como empecé. ¿Y recuerdas quién fue el entrenador que habló contigo? No recuerdo el nombre. ¿Pero y tenía alguna relación con el Sandra o fue que te vio buenas cualidades? Lo conoce porque él es periodista, que ahora no me acuerdo el nombre, y periodista de marca.com incluso. No me acuerdo el nombre. No, pero fue eso que... Y él conoce el club porque también su hija también juega al baloncesto, sus hijos también juegan al baloncesto, y digamos es el club que era como el más representativo. Entonces pues me habló de él y me aconsejó que sí me gustaba que probase allí.
Y empiezas fichando en categoría infantil. Y empecé, realmente el primer año que empecé en el Sandra era minibásquet, era más pequeña. Lo que pasa que el año que empecé, por aquella época no había liga minibásquet, era un poco, todavía estaba un poco, no sé si es que no había equipos suficientes y no salía adelante la liga. Entonces estuve un año pues entrenando, pero no jugué porque era minibásquet. Y el año siguiente sí ya empecé con infantil. Y en ese año en el que te inicias en infantil, ¿recuerdas quién fue el entrenador? ¿Coincidiste con alguna compañera con la que luego llegaste al primer equipo? En infantil no, en infantil las jugadoras, recuerdo algunas, no muchas, tengo muy poca memoria, la verdad, también lo reconozco, pero de esas al primer equipo no, en infantil no, después a lo mejor en categorías un poquito más superiores sí. Y los entrenadores son, pues los entrenadores que hay allí no solo es uno, hay varios entrenadores de base y siempre pues si no es uno es otro y habían diferentes entrenadores. Y en esas 6 temporadas en las que juegas en categorías inferiores, consiguen 6 campeonatos de España. ¿Qué recuerdas de ellos? Hombre, recuerdo sobre todo los viajes que eran muy divertidos, compartir, pues, no sé, siendo a lo mejor no tan grande, siendo en edades así un poco de que todo te parece tan estupendo, pues viajar con las compañeras, compartir habitación, hoteles, el ambiente de los campeonatos, que van muchos equipos, haces amistades. Y sobre todo yo que me quedo con el ambiente de los campeonatos de España, del público, de los padres que van a verlo. Es un ambiente muy bonito. Y me imagino que conseguirías tanto en categoría infantil como en cadete luego también. Sí, campeonatos de España en todas las categorías, fue en infantil, en cadete y en junior. Y en junior, que es equiparable a juvenil. Sí, exactamente. Y de esos 6 campeonatos, Elena, quizás con el primero. ¿Cuál te impactó más, te gustó más el primero? El primero, es que el primero primero llegar a una final, que en mi vida había llegado a una final del Campeonato de España y naturalmente ganarla. Entonces yo creo que me quedo con el primero. ¿Recuerdas en qué provincia fue? ¿En qué provincia jugaron? Ya fueron tantos que... No lo recuerdo, la verdad que de la época de mi etapa de pequeña no recuerdo tampoco demasiado. Y a raíz, digamos, de esas actuaciones tuyas, de los campeonatos, eres convocada a la selección española en categorías inferiores. Sí, me llamaron, no recuerdo exactamente en qué categoría, a partir de qué categoría me llamaron, pero sí, a partir de que empezamos los campeonatos, que es donde los entrenadores, los nacionales y la gente de la federación, digamos, que es de la que observa a las jugadoras, pues a partir de ahí sí me empezaron a llamar. ¿Cuántas veces aproximadamente? Pues primero, antes de participar en un equipo oficial de la selección, llaman por provincias a las niñas más destacadas de cada provincia y hacen concentraciones a nivel de la base para enseñarnos cosas nuevas. Entonces empecé por ahí, empezamos por concentraciones masivas, no de cara a ningún campeonato ni de cara a ningún partido, sino para aprender. Simplemente eran concentraciones de aprendizaje. ¿En Madrid? Depende. De Madrid pocas veces. Nuevamente, como era época de verano, y entonces solían coger zonas más de costa. Y recuerdo estar en Blanes, en Cataluña, en Valencia, en Cheste. O sea, son sitios, solían ser más veraniegos, digamos, o más de costa. ¿Y los seleccionadores, qué era? ¿Un seleccionador, una seleccionadora? Era un poco, al igual que las jugadoras eran... ¿Un equipo? Sí, al igual que las jugadoras eran como las más destacadas de cada provincia para la concentración. Los entrenadores eran un poco algo parecido. No eran entrenadoras oficiales de la federación, era como los mejores entrenadores de cada provincia iban llevando, entonces pues así se hacían las concentraciones. Era un poco de aprendizaje para las jugadoras, pero también para los entrenadores, yo creo. Ajá. ¿Y de aquí, de las islas, fuiste tú sola? No, recuerdo el primer año que fuimos un par de compañeras y
y después a partir de ahí, pues ya cuando era convocada ya para un equipo, sí, normalmente iba yo y iba a Montes de Oca. Que era también del Sandra. Sí, que coincidí con ella bastantes años en todas las categorías y en el primer equipo. Ajá. Y la primera temporada en la que juegas en el primer equipo es la 97-98, contando tú con 16 años. Sí, sería mi primer año junior. Juvenil, vamos. Sí, sí, normalmente siempre podía saltar una categoría más, entonces te dejaban jugar en primera siendo juvenil. Entonces, y ya en esa primera temporada, los entrenadores... Domingo Díaz y Begoña Santana. Sí, eso, pero eso de ahí para atrás y para adelante, o sea, exacto. Eso no los cambian. Ellos son... ¿Y recuerdas las compañeras con las que jugaste esa primera temporada? Porque tenía que ser un poco un cambio, ¿no? El tú estar jugando con 16 años, igual con compañeras, igual, incluso las había americanas también. Sí, sí, de mucha más edad. Sí. Incluso yo recuerdo el primer año y quizás el segundo, no recuerdo bien, de incluso también entrenar con Begoña, porque también en esa época entrenaba con nosotros, no estaba jugando, pero sí entrenaba con nosotras, con la entrenadora. ¿Que era ella jugadora todavía? Ella fue jugadora, en esa época ya no, cuando yo empecé ya no estaba jugando, pero sí es verdad que entrenaba, sí, se mantenía en forma, digamos, y entrenaba. Y con jugadoras, pues, con Rosy Sánchez, con Lourdes Peláez, con Patricia Urquijo, o sea, las jugadoras más representativas, yo creo, y más míticas del club, pues claro, ya empezaba a entrenar con ellas. Y era un poco, pues, bonito, porque tú las veías, a lo mejor el año anterior, que yo iba a ver los partidos al pabellón, y el año siguiente ya entrenaba con ellas, entonces... Y en esa primera temporada primera temporada tuya, consiguen el subcampeonato de la Copa de la Reina. Sí. ¿Qué recuerdas de esa...? Pues la verdad que, hombre, yo no por esa época siendo juvenil no jugaba demasiado, pero vamos, tampoco la experiencia era ir, participar, ver a las compañeras, ayudar en lo que podía, y la experiencia es el hecho de participar en una Copa Reina, que es un torneo. Yo creo que es el torneo más bonito que hay en la Liga Española, por el ambiente que se forma alrededor de equipos, del bombo que le dan un poquito, que normalmente no se suele hablar mucho del baloncesto femenino, y son 3-4 días que se viven con mucha intensidad. Entonces eso es lo más bonito. Porque se celebró en la península. Sí, no me acuerdo dónde, porque como siempre mi memoria no me llega, pero sí, normalmente, salvo un año que yo recuerdo que se hizo una Copa de la Reina aquí en Gran Canaria, que la organizó el Sandra, el resto siempre eran en la península. Y pasamos a la 98-99, Elena, esa sin lugar a dudas. Esa sí me acuerdo un poco más. La temporada más gloriosa del equipo, ¿no? Sí, de ella nos recuerdan, gracias a Dios, en los libros de historia del baloncesto. Campeonas de la Copa de Europa, que en esa época se llamaba Liliana Ronchetti, sí. Y campeonas de la Copa de la Reina. Sí, señor. Lo que tú tienes un recuerdo amargo sobre todo de la final de la Copa de... Sí. De la Copa de Europa, sí, un poco agridulce. No pudiste participar. No pude participar, la verdad que me da pena, porque yo creo que era una experiencia que... en principio, ese año que llegamos dijimos, es que esto es una oportunidad que seguramente no la volvamos a vivir. Después sí la vivimos otra vez, gracias a Dios, pero bueno, cuando estás ahí piensas que a lo mejor es la última. Y era bonita ver el ambiente, ver el equipo, pero claro, te daba lástima no poder participar. Y fue como consecuencia de que varias semanas antes te fracturaste un dedo Sí, normalmente no tengo memoria, pero ese momento sí lo recuerdo. Y lo recuerdo perfectamente, fue un partido de liga en La Paterna. No recuerdo cuánto tiempo antes de la final, pero recuerdo que fue un partido, en una jugada bastante normal, no fue nada bruto ni nada
nada fuera de lo común, pero un mal gesto en el pie y me fracturé un hueso del pie. De todas maneras vale la pena hacer un repaso de un hecho tan relevante, porque en esa temporada tenían 10 jugadoras canarias y 2 americanas, que eran Jessie Hicks y Tarsia Brunner. Sí. Quizás yo creo que es lo más importante o lo que a la gente más le ha llamado la atención, de que fuéramos capaces de llegar a una final de competición europea donde los demás equipos son equipos millonarios, que fichan muchísimas jugadoras extranjeras, que tienen mucho dinero, y nosotras éramos un equipo entre comillas, de pueblo. O sea, llegamos allí, éramos 10 jugadoras canarias, jugadoras de cantera de toda la vida, y después, bueno, la aportación naturalmente siempre necesitamos un poquito de ayuda foránea, y en ese caso eran las 2 extranjeras. En la primera eliminatoria juegan frente a un equipo francés y otro belga, y de 4 partidos ganan 3 y pasan la eliminatoria. Sí, normalmente siempre habían las fases de grupos, y después habían pues los octavos, cuartos y semifinales y final. En la siguiente ronda el enfrentamiento es contra el Lavecchini de Parma, y ahí empiezan a hacerse históricos las remontadas, porque en Italia pierden de 9 y en la Paterna, que todavía jugaban en la Paterna, ganan de 12. Sí, se recuerda mucho ese recorrido de todos los partidos por eso, por el tema de que parecía que nos gustaba volver a Las Palmas siempre con una derrota y con la necesidad de remontar, y siempre volvíamos a Las Palmas, pero siempre decíamos, si hemos remontado, pues podemos ir para adelante, y de hecho fue a partir de ahí, remontamos contra el Parma, y todos los partidos un poco, los siguientes, fue un poco parecido, sí, con sufrimiento, quiero decir, no fue nada fácil. Lo que sucede, Elena, que la siguiente eliminatoria, además de la remontada, tiene su historia, ¿no? Sí. Juegan contra el Kosacha Salk ucraniano, que en el primer partido las arrasó 91-57 de 34 puntos, que parecía imposible de remontar, pero ante la locura, digamos, y la incredulidad, ganan ustedes aquí de 41. Bueno, ese día fue inolvidable, porque bueno, el viaje de Ucrania fue un desastre. O sea, yo creo que peor, sí, o cosas más negativas no nos pudo pasar en ese viaje. El otro aspecto, ¿no? Fue horroroso. O sea, yo creo que recuerdo que es el peor viaje que yo he pasado, bueno, yo y mis compañeras, pero yo especialmente porque tuve una anécdota que también, que tela marinera, y volvimos a Las Palmas, la verdad, despidiéndonos, vamos, de la competición, porque lo veíamos prácticamente imposible. El día del partido de la Paterna, yo creo que... Pero perdona, Elena, vamos para atrás. Volvamos al viaje. Vale, al viaje. Llegan con el aeropuerto nevado. Sí, fue una época de... No la van a recoger. No, fue un desastre. Sigue tú contando más detalles. Fue un viaje a Ucrania. Era época invernal, no recuerdo exactamente el mes, pero vamos, hacía mucho frío y había mucha nieve. Llegamos al aeropuerto de Kiev, y después de Kiev nos tenían que llevar a otro aeropuerto más pequeño con compañías ucranianas. El aeropuerto, por el tema del mal tiempo, estaban todos cerrados, todas las comunicaciones estaban cerradas, y vamos, nos quedamos botados en medio de un pueblo que no recuerdo el nombre. Nadie nos vino a buscar del otro equipo porque tampoco no había acceso ni siquiera por carretera, estaba todo cortado, y nosotras jugamos al día siguiente por la tarde. Y perdona, llegaron muchas jugadoras enfermas. Yo la primera. 10 horas en guagua, llegan 1 hora tarde al partido y no les dan tiempo siquiera para calentar. No, de hecho, como tú dices, del día anterior, claro, no habíamos comido bien, habíamos comido un poco, pues cada una lo que tenía del viaje que había llevado,
Y yo, por ejemplo, me puse muy mala de la barriga, pero malísima, no te puedes imaginar lo mala que estaba. Y encima fueron 10 horas de guagua, que la guagua yo creo que tercermundista me quedo corta. O sea, una guagua no tenía suelo, todos los asientos eran todos diferentes, o sea, tú entrabas en la guagua y te daba hasta un poco de repelús. Pues 10 horas estuvimos en guagua, con carreteras malísimas, de mucho movimiento, y llegamos una hora tarde al partido. En ese momento Domingo habló con los árbitros y con la federación, y entonces nos dieron un poco de margen para ir al hotel, cambiarnos de ropa y volver al partido. Eso fue lo que nos dejaron de margen. Y llegamos al partido y no, creo que recuerdo, de hecho estaba tan mala que intenté ponerme a calentar y no pude. O sea, me dieron mareos, me dieron fatigas y me quedé en el banquillo porque no podía con mi alma. Creo que calentamos 2 vueltas al campo y empezó. Esa era la anécdota a la que te referías. Sí, esa es la anécdota. Porque luego hay otra fatalítica, referida al hotel donde se quedaron. Exacto, el hotel, bueno, el hotel, si se le puede llamar hotel, no sé cómo llamarle, burdel, también quizás. No había nada donde quedarse y pues encontramos una especie de hostal de mala muerte, o burdel, también se puede decir que era un burdel. Y bueno, las condiciones eran muy malas, no había calefacción, hacía muchísimo frío, y en cuanto a higiene, el baño daba mucha pena verlo. Entonces esa noche que nos quedamos ahí a dormir, pues primero que nos daba mucho asco el tema de las camas, de las sábanas, estaba todo súper sucio. Y yo recuerdo, las habitaciones eran de varias camas así como puestas un poco de aquella manera. Y recuerdo que en mi bolso, el mío, el de todas las compañeras, estaba completamente vacío, y toda la ropa que yo llevé al viaje la tenía puesta, toda, o sea, absolutamente toda. Dormí hasta con las playeras. Dormí con guantes, dormí con playeras, con gorro, o sea, para no tocar ni lo más mínimo las sábanas del hostal. Y luego ya sí regresan a la isla sin problema, digamos, y hablemos sí de la remontada en la Paterna. Eso fue épico, eso marcó... Sí, ese fue... Además digamos, del resultado en sí, el aspecto psicológico, ¿no? Imagínate, exacto. Sí, es un subidón de que... victoria de esa. Primero que llegas a Las Palmas pensando que eso, lo que dije antes, que ya te olvidas de la competición, que lo hemos hecho bien, pero bueno, que ya no se podía hacer más. El día del partido no íbamos tampoco con la sensación de perdedoras ni de tirar la toalla, íbamos a jugar, a disfrutarlo y a que pasase lo que pasase. Pero ni mucho menos íbamos con la intención de remontar 36 puntos, también te lo digo, porque naturalmente... 34. O 34. Es una diferencia muy grande encima de una competición europea donde el equipo contrario no es malo, son jugadoras muy competitivas. Pero empezamos a jugar, pues digamos que nos salió todo en ese partido. Ellas se vieron un poco, a lo mejor también el hecho de ir con tanta ventaja, se acomodaron un poquito y lo aprovechamos. Íbamos haciendo matemáticas en el banquillo, contando... Sí, porque claro, era un lío. Leí que había una compañera que iba diciendo de tanto, de cuánto. Sí, porque yo en las matemáticas soy un desastre y no se me dan bien los números. Pero Tania Quintero es un hacha. Entonces ella iba haciendo las cuentas y nos iba diciendo, vamos de 10 abajo, vamos de... Y cada vez nos iba diciendo, entonces cada vez que mirábamos el marcador, claro, no sabíamos exactamente la diferencia que nos quedaba por llegar. Y siempre le preguntamos, Tania, ¿cómo vamos? Y ella hacía el cálculo y enseguida nos decía. Y la verdad que fue unos nervios, pero me lo pasé muy bien ese día en el banquillo, que lo que participé, pero también estuve mucho tiempo en el banquillo. Y el tema de eso de calcular y el tema de los puntos estuvo muy entretenido, la verdad. Y estuvo el partido muy igualado, se decantó a favor de ustedes al final. Desde el principio prácticamente fuimos un poquito
hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Yo creo que es que no, entraba todo, muchos triples. Recuerdo de Lourdes y de Rosy, que es que yo creo que podían tirar de espaldas y las metían. Era el típico día que te entra todo. Y ellas se vieron totalmente fuera de lugar, el pabellón estaba lleno, con lo cual también nos ayudaron mucho a la hora de animarnos y de tirar para adelante. Ajá. Y en los cuartos de final se enfrentan al Sopron húngaro, que era el vigente campeón aquel año, y para variar pierden con claridad en el partido de ida 87-69, pero en el de vuelta dicen las crónicas que empujadas sobre todo por Rosy Sánchez y Lourdes Peláez, el equipo encandiló de nuevo y ganaron de 24. Sí, yo creo que le cogimos gusto al partido anterior, a la eliminatoria de las ucranianas, y parecía que como que era más divertido venir a Las Palmas para remontar, y fue un poco parecido. Ese partido no recuerdo tanto porque es verdad que el otro, el de las ucranianas, es como más el que recuerda a todo el mundo por el tema de tanta diferencia en la puntuación. Pero yo recuerdo sí que durante todas las eliminatorias, no solo en ese partido, que Rosy y Lourdes yo creo que fueron las jugadoras más destacadas en todos los choques. ¿Consiguieron ustedes en ese encuentro 89 puntos? Probablemente, no recuerdo bien, pero seguramente con un montón de triples de ellas, porque ese año estaban súper enchufadas. Yo creo que tiraban de cualquier sitio y las metían. Fue una muy buena temporada. Precisamente yo anoté, Elena, unas declaraciones tuyas en un medio de la época. Decías que probablemente ese año tenían, si no el mejor equipo de la historia del club, porque no había jugadoras muy conocidas y de renombre, pero que la clave estuvo sobre todo en la calidad de la plantilla. Que era un grupo fuerte, que había muy buen rollo, y eso que las ayudó bastante. Sí, yo creo que creo que he dicho que quizás no es el mejor equipo en cuanto a nombres individuales que hemos tenido. Yo creo que ha habido años que también a nivel económico a lo mejor ha habido más dinero y se han fichado más jugadoras extranjeras, más con renombre, pero ese año pues por las circunstancias no se podía. Y claro, cuando no se puede, pues se confía en la cantera, no te queda más remedio. Y yo creo que la clave fue, pues éramos 10 jugadores de Las Palmas, súper compenetradas, nos llevábamos muy bien, teníamos muy buen rollo, y después también muy importante que las dos extranjeras se acoplaban perfectamente a la filosofía, porque naturalmente sí tiene 10 jugadoras, pero es verdad que siempre es importante un poco de ayuda extranjera, sobre todo a nivel de altura, porque casi siempre en cuanto a altura íbamos un poquito justas, y ese toque de las dos extranjeras y la unión que había, yo creo que es la clave de ese año, de los éxitos. Y pasamos a la semifinal. Aquí ya no hubo remontada porque el partido se jugó en el Centro Insular de Deportes frente al Priolo italiano, sí, y ganaron aquí de 22 puntos. Sí, yo creo que ahí se decidió la eliminatoria. Después de todas las eliminatorias anteriores, de todo lo que pasamos de las remontadas, ya íbamos súper hacia arriba. O sea, el equipo iba que se lo creía. Al principio participabas y ibas jugando a ver lo que pasaba, pero ya llegando a semifinales ya dices, pues ya estamos casi. Entonces ese partido pues yo creo que se dio todo y ganamos de bastante, y esa renta nos facilitó después ir a Italia, que también lo pasamos un poco mal, pero bueno, como habíamos ido con renta favorable, pues al final pusimos... Sí, porque allá perdieron de 14. Por eso, estuvimos ahí cerquita de pasarlo mal. De hecho, yo recuerdo el partido que sufrimos un poco porque se nos acercaba mucho en cuanto a la diferencia de puntos, y es una lástima que estando tan cerca de una final, con todo lo que habíamos pasado anteriormente, pues que quedarte ahí hubiese sido bastante triste, la verdad. Y en la final, un equipo israelí, el Lachen Ramat Asharon, sí, que
decías tú también en esa época, que era un equipo muy potente y con nombres muy importantes. Sí, son los equipos que tienen dinero, que son clubes importantes y que se gastan el dinero en fichar. No son clubes como por ejemplo era el Sandra en su momento que apostaba por la cantera, son clubes que se gastaban el dinero en fichar lo mejor de cada sitio, jugadores de la NBA, jugadoras con nombre, y es un equipo, o era un equipo en ese momento hecho a base de talonario para ganar títulos. Y en la ida a la que tú no fuiste, porque ya estabas lesionada, ¿no? Sí. Pero pierden de 8 cuando durante el encuentro llegaron a ir perdiendo de 22. Sí, esa fue también una remontada, no llegamos hasta el final para ganarla, pero es verdad que hubiese sido muy diferente llegar a Las Palmas con 22 puntos o con 20 de diferencia que con los 8 que al final pudimos traernos, que al final, gracias a Dios, no fueron tantos y pudimos aquí en Las Palmas pues rematarlo, digamos, y ganar. Y en el partido de ida también fue muy nombrado un triple que consiguió una compañera tuya prácticamente finalizando el partido, pero que ustedes, yo leí, que lo celebraron como si hubiera, vamos, tus compañeras lo celebraron como si hubiesen ganado el partido, que incluso las aficionadas y los aficionados de allá se sorprendieron mucho porque decían, ¿y esto qué? Sí, la verdad, yo no estaba, pero sí que me lo contaron. Es verdad que, claro, al verte ir perdiendo de 11, de 12 y quedando, pues no recuerdo, pues a lo mejor un par de segundos, y tienes un triple alejado, porque era un triple, no era de la línea de 3, sino era bastante como cercano al medio campo, y digamos que son 3 puntos que a lo mejor en ese momento parecen solo 3 puntos, pero igual eran los 3 puntos que necesitábamos para ir a Las Palmas con una diferencia de menos de 10 puntos, que tiene mucho que ver, que el tema psicológico de los 10 puntos, la gente habla y es verdad. No es lo mismo tener 8 que tener 11 de diferencia. Y la celebración fue un poco, parecía que sí, que habíamos ganado allí, y de hecho la gente se quedó un poco sorprendido. La prueba de que el triple fue clave, luego, en el partido de vuelta, en el Centro Insular de Deportes otra vez, lleno hasta la bandera. Hemos visto una foto ya de la celebración en la que tú estás con muletas, sí. Pero decía que la prueba de que el triple fue clave estuvo en que aquí ganaron de 10. Es decir, que si no hubiese marcado el triple, se hubiesen proclamado campeonas las israelíes. Por eso era tan importante ese triple. Parece que no, pero es verdad. Es que ir con 3 puntos, con 4 es un punto de diferencia, que al final en cualquier detalle ese punto te puede hacer falta. Y precisamente, mira, la casualidad de la vida que ganamos gracias en parte a ese triple. ¿Y qué recuerdas del partido? A pesar de que lo viste desde las gradas, más de una vez seguro que te dieron ganas de saltar, ¿no? Y el público, el final. Recuerdo sobre todo cuando llega al pabellón, claro, nosotros nos citaban como hora y media antes del partido, pues recuerdo que al llegar, bueno, fuera había unas colas tremendas para entrar, había un mogollón de gente con tambores, todo el mundo con la camiseta amarilla, y todo el mundo te daba ánimo, te animaba. La verdad que fue muy... No estábamos acostumbradas también, ¿verdad? Te digo, porque siempre íbamos a los partidos a la Paterna y por desgracia pues no había tanta gente, por decirlo de alguna forma. Y claro, llegar ahí, que está todo el mundo, hay más gente una hora antes del partido, hora y media antes del partido, está casi lleno, sales a la cancha cuando salieron a calentar las compañeras, el pabellón ya estaba repleto, o sea que eso fue, yo creo que con lo que más me quedo. Con la gente. ¿Y de la celebración posterior fueron a algún lugar? La celebración, recuerdo que la celebramos bastante tiempo allí porque naturalmente el pabellón estaba lleno y de ahí no se movió nadie. Y no sé cuánto tiempo estuvimos ahí, pues bueno, yo en mi caso no podía, pero bueno, las compañeras corriendo por la cancha, celebrándolo con los aficionados, sacándonos fotos. Recuerdo que luego de ahí fuimos a la Plaza de la Victoria, que había un montón de gente también en la Plaza de la Victoria.
y después nos hicieron, bueno, nos invitaron a una cena y a una celebración en el Hotel Santa Catalina. Ajá. En la siguiente, Elena, la 99-2000, defienden el título de campeonas de Europa y llegan a la final de nuevo, pero esta vez caen ante la Vecchini italiano. Sí. El año anterior que llegamos ahí, ganamos la Copa Europa, hombre, pensamos todas que había que aprovechar ese momento y vivirlo, porque seguramente no era muy difícil volver a repetirlo. Pero volvimos el año siguiente a jugar con todas las ganas del mundo, pero ni mucho menos nos creíamos superiores a nadie ni favoritas, porque naturalmente no lo éramos. Y esa humildad pues nos hizo ir lo mismo, eliminatoria tras eliminatoria, y llegar a la final. Hombre, una pena no haberla ganado, porque hubiese sido, la verdad, que espectacular, 2 años seguidos. Pero bueno, la verdad que llegar a la final, creo que también 2 años seguidos también tiene mucha importancia. Pero es que además de subcampeonas de la Copa de Europa, se proclaman campeonas de la Copa de la Reina y subcampeonas de Liga. Sí, ese año fue, en cuanto a la Liga Española, que siempre, pues digamos que no teníamos mucho bombo, mucha repercusión, ese año sí nos fue las cosas bien. Y en Copa Europa yo creo que fue el año más completo en cuanto a las 3 competiciones, si la valoramos por igual. Y ganamos la Copa de la Reina, que eso sí recuerdo el sitio, eso sí recuerdo el lugar, que fue en Linares. Y el campeonato de liga, que en su momento era muy complicado, porque había equipos muy potentes en la Liga Española, de mucho dinero, y con jugadoras que pues normalmente de renombre de la selección española, y aún así llegamos a la final. No la pudimos ganar, pero bueno, creo que también es digno de decir que éramos todas jugadoras de la tierra, salvo las extranjeras. Y una cuestión, Elena, que te tiene que llenar de orgullo, esas 2 temporadas históricas, gloriosas del club, y seguro que a toda la gente de Agaete también, en la que una chica, una jugadora de Agaete estuvo ahí, ¿no? Sí, hombre, yo desde pequeña es lo que sueña, estar primero en el primer equipo. Es lo que cuando tú empiezas a entrenar en un club de ese ámbito, que tiene un primer equipo que se ve por la tele, lo poco que se ve por la tele, pues es el equipo representativo, pues siempre piensas en jugar en el primera. Y después lo de los títulos. Antes de eso, la verdad que el club a nivel de títulos nunca se había conseguido nada. Se habían hecho buenos papeles, buenas temporadas, pero realmente no se habían conseguido títulos. A partir de esa época, y gracias a Dios la pude vivir, estaba ahí, pues hemos conseguido títulos a nivel de primera división, porque en categorías inferiores es verdad que sí ganábamos y no era tan difícil, digamos, o sí podíamos conseguir títulos. A nivel ya de profesional o semiprofesional, como quieran verlo, era muy complicado. Y fue una época en la que el equipo empezó a ganar, a estar en finales, a participar de manera más importante. Ajá. Y adentrándonos, Elena, un poco en tu vida personal, es más o menos para esta época, año 2000, cuando empiezas los estudios de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Sí, en la temporada, bueno, el año 99-2000, sí empecé la licenciatura. Seguía jugando porque me gustaban las 2 cosas, pero sabía muy bien que el deporte no me iba a dar de comer, eso lo tenía muy clarito. Y entonces lo que tenía claro es que tenía que estudiar. Entonces decidí hacer en este caso la licenciatura. Me gustaba mucho el deporte, no solo el baloncesto, siempre me ha gustado, y creía que era una carrera que me iba a gustar. Y demostraste, y me gustaría, Elena, que esto sirva un poco de enseñanza, sobre todo para los niños y las niñas que puedan ver la entrevista, que se puede compaginar perfectamente el ser deportista de élite y estudiar en la universidad. Sí, se puede, es difícil y tienes que quitarte quizás horas de otras cosas que a lo mejor no te gustaría quitarte, pero te las tienes que quitar,
pero naturalmente se puede. Lo que pasa que son muchas horas de entrenamiento en este caso, porque yo ya en esa época ya me dedicaba prácticamente profesional con el equipo, o sea, entrenaba mañana y tarde. Y también, hombre, es digno de decir y de agradecer que me facilitaban mucho en la universidad, sabiendo que participara, que yo era jugadora del Sandra en ese momento. Me ayudaba mucho a nivel de las prácticas, cosas que o en prácticas que tenía que ir, pues me facilitaba mucho el tema de la asistencia, porque a veces había que ir a clase o era obligatorio, pero bueno, en ese sentido sí tienen muy en cuenta. También es verdad que es una carrera que es una licenciatura en ciencias del deporte, y está bien, y es de agradecer que lo tengan en cuenta, que eres deportista y que estás haciendo un esfuerzo para estar en las dos cosas. Ajá. Continúa jugando en el Sandra, cambió de nombre varias veces durante algunas temporadas, y llega el año 2005 en el que eres convocada para participar con la selección española en los 15avos Juegos del Mediterráneo que se celebraron en Almería. Sí, ese fue, aparte de, bueno, anteriormente a los Juegos del Mediterráneo había participado en algún europeo, pero no habíamos conseguido ningún título, nada importante. Es verdad que ese año pues me llamaron para los Juegos del Mediterráneo, que es una especie de mini olimpiadas, digamos, y súper contenta porque me gustó mucho la experiencia, y encima conseguimos medallas, que nunca había conseguido una medalla yo con la selección. Digamos que era una especie de olimpiadas, pero en las que participaban solo países que estaban situados en la zona del Mediterráneo. Exactamente, era como, nosotros lo llamamos unas mini olimpiadas, porque la verdad que nos concentraban todos en una villa olímpica, todas las instalaciones, un poco la idea de lo que es una olimpiada. A lo mejor naturalmente no tocan tanta repercusión ni tanta importancia, pero es algo muy parecido. Entonces se juntan, digamos, todas las selecciones de los países del Mediterráneo y de todas las modalidades deportivas. No solo había baloncesto, había pues infinidad de, bueno, todos los deportes prácticamente que existen en unas olimpiadas, pues estaban ahí. Entonces todos los deportistas convivíamos juntos durante el campeonato, y podías ir a ver gimnasia deportiva, podías ir a ver halterofilia, cualquier modalidad. Estuvo una experiencia, la verdad, que muy bonita, me gustó mucho. Juegan dos partidos preliminares. En el primero pierden con Turquía 74-65 y el segundo lo ganan ante Francia 69-64. Sí, el equipo nos costó un poco arrancar, digamos. Yo creo que era un buen equipo, era una mezcla de jugadoras veteranas y otras más jóvenes, pero es verdad que también habían selecciones bastante buenas. No éramos, digamos, era como las selecciones B de los equipos grandes, y algunos partidos pues ganamos bien, otros nos costó un poquito. Pero bueno, lo importante es que al final empezamos a ganar, llegamos a las eliminatorias, y una pena no haber llegado a la final porque nos quedamos ahí un poquito rascadas, pero bueno, al final conseguimos. Sí, en la semifinal pierden de 20 ante Croacia, 85-65, y luego llega ya el partido para la medalla de bronce en el que vencen a Grecia 68-51. Sí, nos quedamos, como te decía, muy rascadas por no jugar la final, porque encima se jugaba en Almería, se jugaba en casa. Teníamos mucha gente, muchos familiares, sobre todo nuestros, que habían ido a ver el campeonato. Pero bueno, no salió bien el partido de semifinales, y no pudimos llegar al final. Y ya que estábamos para la lucha del tercer y cuarto puesto, una medalla, aunque sea de bronce, que al final siempre, con el tiempo sobre todo, la recuerdas con un montón de alegría, pues el partido ese fuimos a morir, digamos, y nos salió un buen partido y ganamos bien. ¿Y con qué te quedarías, Elena, de esos juegos? ¿Alguna anécdota? ¿Qué fue lo más que te gustó? Lo que más me gustó fue la convivencia con mis compañeras, porque... ¿Fue alguien más de aquí, de las islas, no? Fue Eva Montes de Oca, sí, y nos quedamos una especie de duples, recuerdo eso, y claro, en cada duples habían como 3-4 jugadoras,
y tenía una terracita, entonces estábamos ahí como, la verdad, como reinas. Nos juntábamos muchas veces por la noche y como tenía cocina, era prácticamente una casa normal, pues yo recuerdo que en la zona donde estaba habilitada el tema del comedor, normalmente, pasa que nosotros lo hacíamos, no te dejaban sacar comida, tenías que comer lo que había allí, pero no te dejaban sacarla. Entonces nosotros hacíamos, pues por la mañana había a veces pues cosas de dulces, palmeritas de chocolate y estas cosas, pues las cogíamos y nos las escondíamos debajo de la ropa. Y por la noche, a lo mejor un poco de madrugada, nos encantaba ponernos ahí en la terraza a comer, a hacernos un colacao, que también quitábamos el colacao, lo cogíamos de ahí del comedor, y nos poníamos ahí a hablar y a comer porquerías en ese sentido, chocolate, que normalmente no te dejaban durante el día. Y esos momentos, la verdad, que los recuerdo muy, muy agradables. Llegamos, Elena, al año 2006, en el que eres nombrada por el Consejo Superior de Deportes deportista de alto nivel. Sí, en ese año normalmente te lo conceden si tienes unos méritos a nivel deportivo, si has conseguido medalla. Entonces aproveché que había conseguido la medalla de bronce con la selección en los Juegos del Mediterráneo, entonces pues tuve la suerte de ser considerada deportista de élite. Sobre todo agradezco porque gracias a eso tuve la oportunidad de entrar en fisioterapia, que no podía haber entrado antes si no hubiese sido por la nota, no tenía nota para entrar, y gracias a eso pues conseguí entrar en la carrera, que me gustaba bastante, la verdad. Y a partir de ahí tú has nombrado la fisioterapia, empiezas a realizar cursos, doctorado en avances en traumatología, medicina del deporte, curación de heridas, corazón y deporte, anatomía y fisiología cardíaca, enfermedades cardíacas, muerte súbita, avances en traumatología y cirugía ortopédica, traumatología general humana, fractura de cadera, nuevas técnicas ortopédicas. Se ve que te llama la atención la medicina deportiva, ¿no? Sí, me llamaba mucho la atención. Bueno, primero cuando hice la licenciatura me gustaba naturalmente el deporte, y después el tema de la salud, que yo creo que es algo muy, muy importante y está a la orden del día, pues unir esas dos cosas, salud y deporte. También es verdad que yo había hecho, estaba haciendo, digamos, deporte de alto rendimiento, que tiene sus cosas buenas, pero tiene sus cosas malas. Y el deporte es bueno, pero el deporte de alta competición no es bueno. Entonces quería ver un poco la vertiente más saludable del deporte, y también me gustaba pues eso, unir la fisioterapia en este sentido, cuando empecé con ella, con el deporte y la actividad física. También ejerces como monitora de actividades extraescolares en varios colegios de Las Palmas de Gran Canaria, realizando programaciones de unidades didácticas para infantil y primaria. Sí, esos fueron, digamos, un poco los trabajos esos que te van saliendo, que al principio pues echas currículum y bueno, te van llamando de trabajos temporales, de verano, de campus de verano, o de actividades extraescolares durante unos meses. Y naturalmente no era el trabajo de mi vida, naturalmente, ni mucho menos, pero bueno, me servía también para coger experiencia, para estar con los niños, para trabajar con ellos y para sobrevivir un poquito también a nivel económico, naturalmente. Y ya en la temporada 2008-2009 te retiras definitivamente de lo que es el baloncesto, digamos, profesional. Sí, en esa temporada, esa y la anterior, fueron unos años bastante complicados, bastantes. No fueron años buenos, el club lo estaba pasando mal, estuvimos muy, muy, muy cerca de descender. En varias temporadas no salían las cosas como salieron en su momento, cuando al principio. Y fueron años bastante duros, mucha presión, porque naturalmente el equipo, si desciende, corría el riesgo hasta de desaparecer, porque a nivel económico naturalmente no te van a ayudar igual estando en Liga Femenina que estando en Liga Femenina 2. Y fueron años muy difíciles. El último año no disfruté todo lo que tenía que disfrutar del club, del equipo, de las jugadoras, de ir a jugar y a entrenar.
Entonces cuando ya me di cuenta que no estaba disfrutando, que estaba un poco yo yendo a entrenar prácticamente por obligación, fue cuando ya tomé la decisión de dejarlo. ¿Que tenías tú todavía 28 años? Tenía 28 años. Sí, yo sé que quizás sí es verdad que podía haber seguido un par de años más, pero digamos que la ilusión esa que tenía en su momento al principio no la tenía ya. Me apetecía hacer otras cosas, llevaba casi 20 años haciendo lo mismo, jugando, entrenando, dándole casi toda mi vida al baloncesto, y me apetecía terminar la carrera también de fisioterapia, que la dejé un poquito apartada, y buscarme un trabajo y vivir como una persona normal, porque los deportistas de élite o en ese sentido profesionales viven una vida que no es real, es un poco irreal. Pero estás, Elena, una temporada en blanco, digamos, y a la siguiente el Club Baloncesto Tara te reclama, digamos. Sí, estuve... Bueno, mi idea la verdad que no era de no jugar más, o sea, dejarlo definitivamente, porque ya un poquito me había aburrido, me había cansado del baloncesto, pero bueno, me llamaron la temporada siguiente desde el Tara, me contaron el proyecto que tenían un equipo joven, pero que eran jugadoras muy luchadoras, que querían hacer algo bonito, y la idea era pues jugar un poco los últimos partidos de la liga. Me llamaron un poco con la temporada empezada, con la idea sobre todo de jugar la fase regional a nivel de Canarias para quedarnos campeonas de Canarias, y luego participar en la fase de ascenso a Liga Femenina 2. Ese era el proyecto. Cuando me llamaron me gustó la idea de poder o de intentar ayudarlas en la medida del posible, y lo acepté. Y leímos, Elena, unas estadísticas tuyas de la temporada 2002-2003, más o menos 27 minutos de juego, 12 puntos, 40% en tiros de 2, 33 en canastas de 3, ¿eran más o menos tus números habituales? La verdad que creo que nunca miré las estadísticas de ningún partido. Hay jugadoras que terminan el partido y van directos a la mesa para coger el acta y ver la estadística, o el que lleve la estadística en mesa, pero nunca me interesó. La verdad que era una cosa que si un día metía 10, estupendo, si otro día metía 30, pues también. Y si otro día daba más asistencias, casi te digo que me gustaba más darle asistencias y que otras metieran que meterlas yo mismo. La verdad que nunca tuve ese especial interés en verme las estadísticas, no era de esas jugadoras. Y digamos, Elena, algunas preguntas tipo T. ¿Cuál fue el partido que recuerdas en el que te entrara todo? Recuerdo uno en Lugo, con el primer equipo de la Liga Femenina, que no recuerdo la puntuación, creo que metí 30 y pico, cerca de 40 puntos, y es el típico día que yo creo que hubiese seguido tirando y de donde sea, del banquillo también, y te entraba todo. Hasta de espaldas. Hasta de espaldas y de medio campo. ¿Y el encuentro que te hizo más feliz? Que me hizo más feliz. Yo creo que no te sabría decirte uno en concreto. Yo creo que el de los Juegos del Mediterráneo, que fue la primera medalla que tuve con la selección, me hizo mucha ilusión. La Copa Europa que ganamos, a pesar de que no la jugué, también me hizo, porque habíamos hecho historia y el ambiente que había era increíble. Yo creo que también es importante ese día. No sé, quizá hay varios, no solo uno. ¿Y el que te causó mayor sensación de amargura? Pues no lo sé, la verdad. No lo sé. Creo que leí algo de alguna competición europea en el que iban ganando y al final perdieron. ¿Puede ser? Pues no lo recuerdo. Quizás en su momento lo dije, que a lo mejor había sido el peor partido de mi vida, puede ser, pero no lo recuerdo tampoco. Sí, tampoco tan malo hubiese sido, porque si no me acuerdo. Creo que leí algo de que como que ya el partido estaba prácticamente finalizado con la victoria y en un minuto lo perdieron. Vale, ya me acuerdo. Fue un partido en Turquía, exactamente. Fue en Turquía. No recuerdo si era para una semifinal o era una eliminatoria. Y tienes razón, íbamos ganando todo el partido súper controlado.
Y era un partido importante porque yo recuerdo que nos quedamos todas súper chafadas de haberlo perdido porque era el partido más controlado que yo creo que teníamos y en 2 minutos, en 1 minuto se nos fue todo al traste, sí, es verdad, tienes razón. ¿Cómo te considerabas como jugadora? No lo sé, nunca me gustó autodefinirme, siempre a veces es verdad que los periodistas te preguntaban, pero no soy una jugadora que me guste verme a mí misma o verme en los partidos, no sé, en ese sentido no soy bastante tímida y no sé, me definiría pues en su momento cuando jugaba rápida, porque rápida ¿Y te gustaba mucho el 1 contra 1? Me gustaba mucho el 1 contra 1, sí señor. Y me gustaba sobre todo entrar y asistir, me encantaba. Eso sí es verdad que lo recuerdo, que era una cosa desde pequeña, desde que empecé en infantiles, pues me gustaba más que anotar, me gustaba más el pasar y que la compañera tirase sola debajo del aro. Yo tengo que reconocer, Elena, que en la época yo te veía los partidos y la verdad que disfrutaba mucho de ti, no sé si porque un poco por los lazos familiares, porque era de Agaete, pero también me encanta el baloncesto y me gustaba mucho ver tus partidos y yo te notaba eso como muy eléctrica. Sí, a mí me decían eso, que era un poco el cambio de, si la otra base era un poco más lenta, más pausada, más hacer jugar al equipo, yo era un poco más revolucionaria, se puede decir, un poco más, me gustaba más el correr, el contraataque, las cosas bonitas, que a veces se me iba de las manos, pero sí me gustaba más las florituras y los jugones que se llaman en el baloncesto, pues en ese estilo, en el estilo de hacer las cosas, pero que la gente se quede un poco pues con esa sensación de... ¿Tu relación con Domingo Díaz, Begoña Santana? Bueno, eso podría escribir un libro, creo, o 2. Nunca fue, no voy a engañar a nadie, y yo creo que ellos tampoco, porque nunca fue buena del todo. Fue desde el principio, no teníamos compatibilidad de caracteres, era muy diferente y la verdad que choqué mucho con ellos, mucho. Había épocas mejores y épocas peores, pero bueno, tampoco ya eso es del pasado. En su momento eran entrenadores míos, yo respetaba, había cosas que no me gustaban naturalmente, pero bueno, como en cualquier sitio hay cosas que no ves del todo bien, pero también es verdad que tú estás en una disciplina, estás en un club y tienes que un poco pues acatar las normas hasta cierto sentido. Yo intentaba, pero también me reconozco que era un poco, después con los años un poco maduré y cambié un poco mi comportamiento, mi forma de ser, pero era un poco que me salía de la norma, no me gustaba que me dijeran lo que tenía que hacer, entonces era un poco rebelde, digamos, a lo mejor. ¿Llegaste a tener ofertas de otros equipos peninsulares, extranjeros? Sí, yo recuerdo, bueno, durante la época que estaba jugando, los años, digamos, intermedios en la liga femenina, sí me llamaron de la península algún club, también extranjero, recuerdo de Italia, un año estuvieron bastante interesados, pero tampoco llegué nunca a concretar nada porque en esa época estaba muy contenta aquí. También es verdad que no tenía mi familia, mis estudios los estaba haciendo aquí, entonces no veía la posibilidad en ese momento de irme fuera. Quizás a lo mejor con los años podría haber probado, pero no lo hice, me quedé aquí, lo rechacé, las oportunidades que tuve no las aproveché. Y me da un poco de pena a lo mejor no haber probado fuera, ver que la experiencia también salir y jugar con otros entrenadores, en otros sitios, no siempre estar en el mismo sitio, pero bueno, al final no lo hice. Y Elena, ya digamos cerrando tu época baloncestística, ¿qué proporcionó este deporte a tu vida? Como te decía antes, cosas buenas en el deporte de élite, cosas buenas y cosas malas. No todo bonito. Perdona, ¿sirvió también para que te decantaras por tu actividad profesional, por estudiar ciencias de la actividad física y el deporte? Sí,
lo de la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte fue anterior, porque yo terminé el instituto, por la época del instituto fue cuando empecé a jugar. Pero bueno, de hecho, a mí el deporte en general me gustaba todo, no solo el baloncesto. Y fue por ahí, porque como me gustaba el deporte, yo creía que era la carrera que más me podía gustar. Luego con los años vas entrenando, te vas lesionando, vas teniendo dolores, vas viendo el trabajo de los fisioterapeutas, de los recuperadores, entonces me gustaba ese ambiente y esa profesión, y fue la que elegí después de la licenciatura. También, como te dije antes, aproveché el poder entrar gracias a lo de deportista de alto rendimiento, si no, no hubiese podido tener la oportunidad de hacer también fisioterapia. Y como decías, te diplomas en fisioterapia en el año 2011, a partir de ahí centras tu vida profesional, digamos, en estos aspectos, porque trabajas en un centro de fisioterapia que se llama Carmen Chinea, formas una especie de estudio, digamos, de gabinete con otros compañeros licenciados, en el que hay entrenadores personales, fisioterapeutas, como es tu casa, y te dedicas también a dar clases de pilates. Sí, estoy con varios frentes a la vez, creo que soy de las pocas españolas que tiene varios trabajos. Y sí, tengo 2 trabajos, digamos, oficiales, en el sentido que estoy contratada, tengo un contrato como licenciada para dar clases de pilates en un estudio de pilates, y luego también como fisioterapeuta estoy en un centro un centro privado de fisioterapia. Aparte, un poco ya personal mío, tengo pacientes a domicilio privados, de manera míos propios, y luego el tema de Canarias Coach, que hace pues ya era año y pico, que nos pusimos de acuerdo un grupo de, como dices tú, de licenciados, digamos, de unir fuerzas, de ideas, unir fuerzas, unir proyectos, y estamos haciéndolo poco a poco, no está totalmente desarrollado, pero estamos en ello, y la idea es formar un equipo multidisciplinar, donde haya licenciados, que en este caso son entrenadores personales, donde dentro del entrenamiento personal, pues cada una tiene, digamos, su posición. Hay, pues, digamos, más relacionados con la salud, otros con el entrenamiento en montaña, que ahora ya está muy de moda las carreras de montaña, otro con entrenamiento en pilates o en triatlón. Hay diferentes especialidades, y yo en ese sentido estoy dentro, no estoy estoy como licenciada, pero realmente estoy más con la vertiente de la fisioterapia. Entonces, y también hay una psicóloga, estamos un poco, pues, un grupo, diferentes modalidades y especialidades para intentar ayudar a la gente, a la gente que empieza a entrenar o que se están preparando algún tipo de competición. ¿Y nunca se te pasó por la cabeza ser entrenadora de baloncesto? No. Cuando terminé, pues no recuerdo si fue 1 año o 2 años, entrenando un equipo minibásquet en el colegio hispano-inglés. Pero realmente la experiencia, bueno, es una experiencia más, pero no me terminó de gustar. Terminé un poco cansada del baloncesto, fueron muchos años, y la verdad que cuando yo dejé de jugar, a pesar de que tenía 28, que podía haber seguido, pero no me apetecía probar otras cosas diferentes. Entonces, como que entrenar otra vez no me llamaba mucho, y en verdad que las jugadoras, cuando terminan, sí tienen pues las ganas de seguir entrenando, a las niñas que salen, a las niñas pequeñas, pero no, yo en ese sentido no me apetecía. Y Elena, un aspecto de todos los genes que les correspondía a toda tu familia, a toda tu gran y larga familia, sí, los que tenían relación con el deporte de élite y de alto rendimiento, se los llevaron tu tío Vicente y tú, ¿no? Sí, no sé, quizás sí. Hombre, yo tengo más familia que son buenos en sus cosas. Pasa que a lo mejor no tienen tanta repercusión porque no han tenido la suerte de llegar a equipos profesionales, como en este caso yo o mi tío, pero te digo que yo tengo mis primos que juegan muy bien al fútbol. No han llegado porque a lo mejor las circunstancias o otras cosas,
Pero bueno, yo creo que sí, que la familia tenemos en general buena genética para el deporte. Porque tenemos que decirlo para la gente que no lo sepa, que Elena Álamo es sobrina de Vicente González Sosa, al que ya le realizamos una entrevista aquí también, que fuera jugador de la Unión Deportiva, del Barcelona, del Granada. Y Elena, fíjate que llevaron vidas muy paralelas, porque eso, los dos deportistas de alto rendimiento, los dos fueron internacionales en la época, digamos, de categorías inferiores, y Vicente fue un gran futbolista y tú fuiste una gran jugadora de baloncesto. Sí, fue... perdón. Hombre, yo no me voy a comparar con mi tío, yo creo que mi tío llegó mucho más lejos que yo, en ese sentido. En esa época, salir de un pueblo como Agaete, que ahora estamos muy cerca de Las Palmas, pero yo creo que en su momento imagino lo lejos que estaba esto de allá. Y que saliera un jugador, primero jugando en Las Palmas y después lo de fichar por el Barcelona. Hombre, yo personalmente, para mí mi tío, en ese sentido, yo estoy bastantes niveles por debajo de él, desde mi punto de vista. Pero bueno, sí, se puede decir que si lo comparas así es algo parecido, aunque yo creo que, bueno, que es más importante lo suyo que lo mío. Pues Elena, damos por finalizada la entrevista. Tengo que reconocerte que ha sido un placer para mí compartirla contigo. Te damos las gracias y te felicitamos por todo lo que hiciste en el baloncesto, por todo lo que has hecho también a nivel académico. Desearte mucha suerte y mucha felicidad con lo que estás haciendo ahora. Darte de nuevo las gracias en nombre de todos los compañeros de Agaete Espacio Web por haber concedido esta entrevista y lo dicho, hasta siempre. Nada, muchas gracias por contar conmigo para este proyecto, para esta idea que han tenido, que yo creo que es una muy buena idea, de que se conozca el polo de Agaete en todas sus vertientes, que son muchas, y encantada de haber estado aquí. Gracias. Pues hasta otra ocasión.